Buenas amigos de Fermateando, acá estamos otra vez, esta vez con un video de álgebra. Hoy vamos a hablar sobre factorizaciones copadas, pero no necesariamente esas factorizaciones de primos que habían visto, me parece que con Agus, sino que otro tipo de factorizaciones. Bien, vamos a hablar de un tipo de factorización que tiene como objetivo transformarse una cantidad de términos bastante grande o mayor a una cantidad de términos un poquito más chica y un poco más manejable que capaz que nos puede dar un poco más de información. ¿Sí? Vamos a empezar repasando lo que era la propiedad distributiva. Y me van a decir, pero no tiene sentido, la propiedad distributiva te transforma un término en más términos. Bueno, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 6 paréntesis x cuadrado más 3x más 4, esto por la propiedad distributiva es lo mismo que escribir 6x cuadrado más 18x más 24. Bien, pero ahora, ¿qué pasa si a mí, en vez de darme la primera parte de la igualdad, me dieran la segunda parte de la igualdad? ¿Cómo puedo hacer para hacer el camino inverso? Bien, esto es lo que se llama factor común y es algo muy usado en la Olimpiada, ¿sí? Lo que hacemos es encontrar un factor, es decir, un divisor de cada término que los términos tengan en común. Por ejemplo, estos términos tienen en común el 2, ¿no? Porque el 6x es 2 por 3, el 6x cuadrado es 2 por 3x cuadrado. El 18x es 2 por 6x. Y el 24, bueno, es 2 por 12. Entonces tienen en común el 2. Entonces podríamos escribir esto, si pensamos en la inversa de la distributiva, como 2 por cada término dividido 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos podría quedar 2 por, por 3x cuadrado más 6x, ay Dios, más 9x más 12. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ahora, si queremos comprobar, podemos hacer la propiedad distributiva y vamos a llegar a lo mismo. Pero puedo sacar factor común 2, como por ejemplo puedo sacar factor común 3 o puedo sacar factor común 6. Por ejemplo, hagamos el 6. Sacamos factor... Eso es el ronquido de mi perro. Por ejemplo, sacamos factor común 6. Es decir, escribimos al 6 y a unos paréntesis. Y ahora vamos a escribir a cada uno de los términos dividido 6. Entonces, el 6x cuadrado pasa a ser x cuadrado. El 18x pasa a ser 3x. Y el 24 pasa a ser 4. Entonces hicimos la inversa a la propiedad distributiva, ¿no? En este caso nos queda lindo el factor común, pero podríamos tener un factor común que no necesariamente nos quede con números lindos, pero es importante entender qué es esto del factor común. Lo podemos imaginar como la inversa de la distributiva. En este caso nos estamos transformando 3 términos, porque si separamos en términos acá tenemos 3 términos, en un solo término. Bueno, pero ¿esto qué beneficios puede llegar a tener? Por ejemplo, esto puede tener beneficios en pasar dividiendo o multiplicando hacia el otro lado del igual. Porque ¿qué pasa? Si tenemos más de un término no podemos pasar dividiendo al otro lado del igual en una ecuación, ¿no? Bueno, pero si tenemos uno solo sí podemos romper ese término y pasar dividiendo o multiplicando. Bien, esto es lo que se llama factor común. Es algo extremadamente usado en la Olimpiada y es algo que es importante que lo sepan bien porque se va a usar siempre. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, ¿cuántas veces dije ejemplo? Por ejemplo, el número 125 más 5x cuadrado más 20x, ¿no? Ese número. Bueno, podemos hacer un factor común que sea, por ejemplo, sacar entre estos dos términos factor común
x o factor común 5x, ¿sí? Eso es un poco más complicado. Bien, vamos a ver cómo se hace. Por ejemplo, si sacamos factor común x, ¿sí? Escribimos al 125, que no nos tenemos que olvidar, y al x le abrimos unos paréntesis, ¿sí? Y ahora escribimos a cada término como ese término dividido x. Entonces el primero nos queda 5x y el segundo nos queda más 20. Ahora, ese es un tipo de factor común que podemos hacer. Otro, por ejemplo, es, lo voy a escribir acá porque si no va a ser muy confuso, es sacar factor común 5 en todo el coso, ¿no? Entonces nos queda 5. El primer término dividido 5, bueno, 25. Entonces podemos escribir un 25 acá. El segundo término dividido 5, x cuadrado. Y el tercer término dividido 5, 4x. Entonces, esa es otra forma de factor común. Y una tercera forma de factor común, que voy a borrar esta porque si no se va a confundir todo, es a esos dos últimos términos, ¿sí? Sacar factor común 5x. Ya se complica un poco más, ¿no? Entonces el 125 queda igual y acá sacamos factor común 5x. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar al 5x para llegar al primer término? En este caso, 5x cuadrado. Bueno, a por x. ¿Y por cuánto lo tengo que multiplicar para llegar al 20x? Por 4. Entonces, esto también lo puedo escribir de esta forma. Es decir, ¿qué es esto de las factorizaciones? Es transformarnos, ¿sí?, determinada ecuación y determinada expresión en algo un poquito diferente que determinadas veces nos simplifica bastante las cosas. Entonces es transformarnos en algo que visualmente o capaz para determinado objetivo nos puede ayudar. Bien, vamos a ir con el primer problema para entender bien de qué nos están hablando de esto del factor común. Acá no había escrito del todo bien el enunciado, entonces lo tuve que reformular y bueno, era una imagen, así que tuve que poner o nulos escrito con mi letra. Entonces nos dice, hallar todos los enteros positivos o nulos a y b, nulo significa que pueden ser igual a 0, tal que ab más a más b es igual a 100. ¿Sí? Bien, lo primero que se nos puede ocurrir es que, por ejemplo, vamos a aumentar esto, es que podemos sacar acá factor común a. Entonces tendríamos a por, bueno, ¿por cuánto tiene que multiplicar a para llegar al primer término? Por b. ¿Y por cuánto tiene que multiplicar a para llegar al segundo término? Por 1. Bueno, más b es igual a 100. Ahora, no nos gusta mucho esto de tener un b más 1 y un b, ¿no? Estaría mejor poder tener o 2b o, por ejemplo, dos términos que sean b más 1, ¿no? Para poder sacar otro factor común porque nos encanta sacar factor común. Bueno, entonces podemos sumar 1 a ambos lados de la ecuación. Total, sería todo legal. Entonces, a por b más 1 más b más 1 es igual a 100 más 1, ¿no? Bien, entonces a más b más 1, por b más 1, más b más 1 es igual a 101. Bien, entonces fíjense que acá podemos sacar un nuevo factor común. Bueno, hasta acá. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Podemos sacar factor común b más 1. Les propongo como un mini desafío pausar el video y pensar solo este ejemplo. ¿Cómo podemos sacar factor común acá? B más 1. Y ya volvemos. Bien, entonces si queremos sacar factor común b más 1, tenemos que escribir a esto entre unos paréntesis, ¿no? Bien, ¿y qué tienen que ir en esos paréntesis? Bueno, primero multiplica a cuánto el b más 1. Bueno, a A. Y después nos podemos imaginar como que acá hay unos paréntesis
¿Y por qué están multiplicados esos paréntesis? Siempre, cualquier número siempre está multiplicado por 1 y es el mismo número, ¿no? Entonces, acá va un más 1. Entonces tenemos que b más 1 por a más 1 es igual a 101. Ahora, teníamos que b y a eran enteros mayores o iguales a 0, ¿no? Porque eran positivos o nulos. Entonces, ninguno de esos términos es, por ejemplo, es 0, ¿no? Claramente, porque además no valdría la igualdad, pero no importa. Bien, entonces tenemos que esos términos sí o sí son mayores o iguales a 1. Cada uno, el b más 1 y el a más 1. Ahora pensemos en la factorización en primos del 101, porque esto sí, lo vieron con Agus. El 101 es un número primo, entonces su factorización en primos es 101. ¿Sí? 101 a la 1. 101. Por lo tanto, uno de estos paréntesis tiene que ser 101 y el otro tiene que ser 1. Porque, por ejemplo, si un paréntesis valiera 2, el otro tiene que valer 101 medios, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como A es un, por ejemplo, en este caso sin pérdida de la generalidad, A es un entero positivo o no negativo, más 1 nunca me va a dar un decimal, ¿sí? Un número fraccionario. Entonces no voy a poder llegar a eso. Por lo tanto, sí o sí, como me tengo que distribuir los primos entre esos paréntesis, me tengo que distribuir los factores, digamos. Me tengo que distribuir el 101 y en este caso el número que siempre acompaña, que es el 1. Entonces, un paréntesis va a valer 101 y el otro va a valer 1. Bueno, tenemos el primer caso. Tenemos caso 1. Entonces, tenemos b más 1 es 101 y a más 1 es 1. Entonces, de acá tenemos que b es igual a 100 y que a es igual a 0. Bien, y en el otro caso tenemos que a más 1 es igual a 101 y b más 1 es igual a 1. Entonces, en el primer caso tenemos que a es igual a 100 y en el segundo caso tenemos que b es igual a 0. Y acá tenemos todos nuestros casos y terminamos el problema. Ahora, la idea de las factorizaciones, como les dije, es tratar de transformarse una cantidad de términos bastante grandes en una cierta cantidad más pequeña de términos, ¿sí? Por ejemplo, si tengo 2 términos, bueno, capaz que me los puedo llevar a un solo término. O si tengo 3, me lo puedo llevar a 2 o a 1, ¿sí? Esa es la idea principal de la factorización, hacer algo como más manejable, ¿sí? Y que podamos tratar de sacar de esa factorización diferentes no importa. Entonces, vamos a plantear lo que se llama suma de cubos. Si tengo a cubo más b cubo, ¿cómo puedo factorizar esto? O mejor dicho, ¿puedo factorizarlo? Bien, vamos a plantearnos cómo lo podemos factorizar. Es decir, nosotros queremos transformarnos estos dos términos en uno solo y bueno, que sea multiplicación de dos cosas, ¿no? Pero para que haya un a cubo, tiene que haber, por ejemplo, un a por un a cuadrado o un a por un a por un a. Vamos con el a por un a cuadrado, ¿sí? Por ahora, a por a cuadrado. Bien, pero para que haya un b cubo, esto es como construirte el ejemplo, ¿sí? Construirlo, simplemente. Para que haya un b cubo, tiene que haber un b cuadrado, ¿no? Bueno, entonces podemos hacer simétrico por ahora y ponemos un b y un b cuadrado. ¿Sí? Hasta ahí va simple. Ahora yo quiero que el a cubo y el b cubo estén ambos positivos. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle al b y al b cuadrado un símbolo más adelante, ¿no? Más y más.
Bueno, por cómo lo escribí ya les doy un indicio que ahí en el medio va a haber algo, pero todavía no lo sabemos. Vamos a ver, en realidad acá todavía no hubo un igual porque no sabemos no sabemos cómo va a resultar esto. Vamos a ver por ahora cómo va nuestra multiplicación. A por A cuadrado, A cubo. A por B cuadrado, bueno, AB cuadrado. B por A cuadrado, BA cuadrado. Y B por B cuadrado, perdón, B cubo. Entonces, acá estos dos términos nos lo queremos sacar de encima, ¿no? No nos gustan mucho. Bueno, ¿y qué pasa si en el segundo término restamos un AB? Porque teníamos que nos queríamos sacar de encima un A cuadrado B y un B cuadrado A. Entonces, fijémonos qué pasa ahora. A por A cuadrado, A cubo. A por menos AB, menos A cuadrado B. A por B cuadrado, más AB cuadrado. B por A cuadrado, más BA cuadrado. B por menos AB, menos AB cuadrado. Y B por B cuadrado, más B cubo. Entonces, fíjense que esto se me va con esto y que esto se me va con esto y mágicamente me queda mi suma de cubos. Entonces, la suma de cubos la podemos expresar como esa factorización. Vamos a ver ahora qué pasa simplemente cambiando un par de signos con la resta de cubos. Tenemos A cubo menos B cubo. ¿Y esto cómo lo podemos escribir? Bueno, vamos a tratar de hacer lo mismo. A, B, A cuadrado, B cuadrado. Pero ¿qué pasa? Ahora yo quiero que esté negativo mi B cubo, ¿no? Bueno, entonces lo puedo restar acá. ¿Sí? Pero ahora tengo que tener cuidado con el signo. Bueno, y este tiene que estar positivo porque si no mi B por B cuadrado me va a quedar positivo si ambos son negativos. Y ahora tengo que tener cuidado con mi signo del AB. Bueno, probamos con el positivo. Probamos con más AB. A por A... Ay, es un trabalenguas. A por A cuadrado, A cubo. A por AB más A cuadrado B. A por B cuadrado más AB cuadrado. Menos B por A cuadrado menos BA cuadrado. Menos B por AB menos AB cuadrado. Y menos B por B cuadrado menos B cubo. Entonces, este se me va con este y este se me va con este. Cosa que me queda mi suma de cubos. Uy, mi resta de cubos. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que comúnmente se llama diferencia de cuadrados. ¿Diferencia a qué le suena? Generalmente se aplica para la resta, ¿no? Bueno, efectivamente es para la resta de cuadrados. Entonces nos podemos imaginar que tenemos la siguiente situación. A cuadrado menos B cuadrado, ¿sí? Vamos a tratar de factorizar esto. Nosotros tenemos dos términos, entonces nos interesa pasarlo a una menor cantidad de términos, ¿sí? Entonces nos queremos escribir esto como multiplicación, en este caso de dos cosas, porque ya si es de tres va a ser muy complicado. Como tenemos un A cuadrado, nos interesa, por ejemplo, tener un A en un paréntesis y un A en otro, ¿no? Bueno, pero ese A cuadrado está positivo, entonces ambos signos de esos A van a tener que ser iguales, ¿sí? Entonces puedo escribirme, por ejemplo, A y A positivos o A y A negativos, pero vamos con el A y A positivos. Entonces, A y A. Ahora, el B cuadrado también me interesa tener un B y un B en los paréntesis, ¿sí? Pero me interesa que el signo sea negativo, entonces van a tener que estar con diferentes signos. Me puedo imaginar, por ejemplo, que uno de este lado está positivo y de este lado está negativo. Bien, vamos a ver cómo nos dan las cuentas. A por A cuadrado. A por menos B, menos AB. B por A más AB. B por menos B, menos B cuadrado.
Bueno, entonces esto se me va con esto y me queda a cuadrado menos b cuadrado. ¡Apa! Es reinteresante. Entonces, la diferencia de cuadrados siempre se puede factorizar como esto. Acá me interesa hacer como un stop y contar que usualmente nos imaginamos esto con números que sean cuadrados perfectos, ¿no? Por ejemplo, algo que se suele usar mucho es a cuadrado, o la incógnita que sea, menos 1, porque 1 es un cuadrado perfecto. Entonces esto me lo puedo escribir como a más 1 por a menos 1, ¿sí? Y así con todo tipo de cuadrados. Pero ahora, esto no necesariamente es para cuadrados perfectos, ¿sí? Se puede usar para cuadrados que justamente no sean perfectos. Entonces, por ejemplo, si tengo algo del estilo a cuadrado menos 2, también se puede plantear una diferencia de cuadrados. Bueno, ¿y cómo sería esto? A más raíz de 2 por a menos raíz de 2. Uy, ¿sí? Entonces es importante también tener en la cabeza que no siempre la diferencia de cuadrados es algo lindo, hermoso, con cuadrados perfectos, sino que a veces está un poco disfrazada con o números irracionales como es el raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, o bueno, números un poco más feos que los cuadrados perfectos. Usualmente aparece con cuadrados perfectos, pero me interesaba dejar ese comentario. Entonces ahora vamos a resolver nuestro segundo problema del día. Nos dice hallar todos los números enteros n tal que n cuadrado más 7 dividido n más 3 es también un entero. Acá hay un truco bastante mágico, que es que el 7 nos lo podemos escribir como 16 menos 9, ¿no? Entonces, todo ese término nos lo podemos escribir como n cuadrado menos 9 más 16 dividido n más 3. ¿Están viendo la diferencia de cuadrados? Chan chan. Bien, vamos a ver dónde está la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados la podemos aplicar en el n cuadrado menos 9, ¿sí? Entonces, el n cuadrado menos 9 es lo mismo que n más 3 por n menos 3 más 16 sobre n más 3. ¿Sí? Bien, pero ahora nos interesa bastante el hecho de que tenemos un n más 3 acá y un n más 3 acá, ¿sí? Entonces podemos hacer distributiva ese n más 3 del denominador, cosa que esto nos quedaría n más 3 por n menos 3 sobre n más 3 más 16 sobre n más 3. Bien, entonces podemos simplificar esto por esto, porque claramente ya el n igual a menos 3, que me hace que n más 3 sea 0, no cumple porque ya no me cumpliría desde el principio, ¿sí? Entonces nos podemos cancelar eso. Cosa que me queda que este número es... n menos 3 más 16 sobre n más 3. Entonces yo necesito que esto de acá sea entero, ¿sí? Y todos los números n tal que 16 dividido n más 3 me dé un entero, van a cumplir mi condición del enunciado. Ok, pero ¿cuáles son esos números? Bueno, simplemente tenemos que fijarnos los divisores de 16, pero tenemos que tener cuidado con una cosa. Nos dice hallar todos los números enteros y no solamente enteros positivos, ¿sí? Entonces tenemos que escribir todos los divisores del 16, incluidos los divisores negativos. Entonces, nos escribimos Si n más 3 es igual a menos 16. Si n más 3 es igual a menos 8. Si n más 3 es igual a menos 4. Si n más 3 es igual a menos 2. Si n más 3 es igual a menos 1. Si n más 3 es igual a 1. Si n más 3 es igual a 2. Si n más 3 es igual a 4. Si n más 3 es igual a 8. Y si n más 3 es igual a 16. y acá simplemente resolvemos las ecuaciones, en este caso que me da menos 19, en este caso que me da menos 12, en este que me da menos 7, en este que me da menos 5, en este que me da menos 4, en este que me da menos 2, en este que me da menos 1, en este que me da 1, en este 5 y en este 13.
Entonces, estos son todos los n que me cumplen. Pero más allá de estas cuentas del final, sí, que son lo que menos nos interesa del problema, estaba bueno buscarnos acá una diferencia de cuadrados, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un último problema solo porque me resulta bastante interesante, que nos dice demostrar que no existen enteros a y b, tal que a cuadrado más a sobre b cuadrado más b es igual a 4. Bien, en este caso, y para no hacerla tan larga, obviamente que si quieren pausar el video están más que invitados. En este caso vamos a pasar el denominador para el otro lado porque nunca es tan copado trabajar con esos números, ¿no? Entonces tenemos a cuadrado más a es igual a 4 b cuadrado más b, ¿sí? Bien, ahora podemos hacer un truco que es sumar 1 a ambos lados y a la vez distribuir el 4. Entonces tenemos a cuadrado más a más 1 es igual a 4b cuadrado más 4b más 1. ¿Sí? Ahora, este término de acá, el término que tiene a las b, ¿sí? Se puede factorizar. Bueno, ¿y cómo nos damos cuenta de eso? ¿Se acuerdan de el cuadrado de un binomio? Bueno, esto tiene la misma pinta, ¿no? Bueno, ¿y de qué binomio? Del binomio 2b más 1. ¿Sí? Estamos hablando de lo mismo, porque fíjense si acá hacemos la distributiva o el cuadrado del binomio, nos dice el cuadrado del primero, es decir, 4b cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, entonces más 4b, más el cuadrado del segundo, entonces más 1. Nos queda exactamente lo mismo. Bien, perfecto. Y ahora, entonces tenemos que este número de acá, ¿sí? Tiene que ser un cuadrado. Entonces tenemos que ese número de ahí tiene que ser un cuadrado perfecto, ¿sí? Pero ahora, nosotros tenemos que... A y B eran enteros, ¿no? Pero fijémonos, ¿qué pasa con el cuadrado de A? Bueno, el cuadrado de A claramente es A cuadrado, no hay muchas más formas. Ahora, el siguiente cuadrado es, bueno, y este A es menor a A cuadrado más A más 1, porque A es un entero positivo, entonces es menor. Ahora, ¿qué pasa con el cuadrado de A más 1? Bueno, esto si hacemos con el cuadrado de un binomio también llegamos a lo mismo. Es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bueno, pero esto es mayor a A cuadrado más A más 1, ¿no? Bueno, pero entonces A cuadrado más A más 1 está entre A cuadrado y entre A más 1 al cuadrado. Pero son los cuadrados consecutivos, no hay ningún cuadrado en el medio de eso. Bueno, entonces pudimos llegar a un absurdo, ¿sí? Porque A cuadrado más A más 1 es mayor a un cuadrado y es menor al cuadrado siguiente. Entonces no tiene ningún cuadrado para hacer, digamos. Bien, con esto finalizamos el día de hoy. Bien, con esto finalizamos el día de hoy de factorizaciones. Esperamos que les haya sido útil, que lo puedan implementar en pruebas que vienen. Háganme caso que la diferencia de cuadrados se usa un montón. Y eso, esperamos que les haya servido mucho y nos vemos en el próximo video. No olviden de suscribirse y de activar la campanita. Adiós.